¿Alguna vez has tenido un sueño que te dejó despierto, con el corazón acelerado y una sensación que no podías explicar? Un sueño que, aunque extraño o aparentemente sin sentido, parecía llevar un mensaje oculto, como si algo en lo profundo de tu espíritu supiera que aquello no era una simple imagen pasajera. Hay noches en las que el alma percibe lo que la razón no alcanza a entender, y en esas noches, Dios puede estar hablando más fuerte de lo que imaginamos. Este no es un video cualquiera, ni llegaste aquí por coincidencia. Lo que estás a punto de escuchar es una historia que parece sencilla, pero que guarda una llave espiritual que podría ayudarte a interpretar señales que tal vez has estado ignorando. Porque cuando Dios decide hablar, a veces lo hace de forma tan sutil que solo los que prestan atención logran escuchar. Hoy conocerás a Lemuel, un joven sin títulos ni reconocimiento, pero con un corazón inquieto y una vida marcada por sueños que parecían absurdos, hasta que comenzó a verlos con los ojos de la fe. Tal vez, justo como él, estás a punto de descubrir que Dios ha estado hablándote, incluso cuando pensabas que solo estabas soñando. En un pequeño pueblo al pie de las montañas de Judá, vivía Lemuel, un joven agricultor, callado y observador, cuya vida se parecía mucho a la de tantos otros. Cuidar la tierra, alimentar los animales, sostener a su familia con el trabajo de sus manos. No era sabio, ni profeta, ni buscaba grandeza, pero había algo en él que lo diferenciaba, aunque ni él mismo lo entendía del todo. Cada noche, sin falta, soñaba, pero sus sueños no eran como los de los demás. No eran aspiraciones o anhelos, sino visiones extrañas, fragmentadas, sin lógica aparente. Caminaba por paisajes irreales, escuchaba voces que no conocía, veía símbolos que despertaban algo en su interior, aunque no sabía qué. Al despertar, una inquietud lo acompañaba durante el día, como una pregunta sin respuesta que le susurraba que había algo más allá de lo visible. Con el paso del tiempo, Lemuel comenzó a guardarse esos sueños para sí. Nadie parecía entenderlo, y los ancianos de su aldea solo decían que los sueños eran reflejo del cansancio o de los pensamientos del día. Pero Lemuel sabía que había algo más. Había una sensación profunda, casi espiritual, que le hacía creer que aquello que veía en la noche era una voz que no venía de él mismo. Y aunque no podía explicarlo, no podía ignorarlo. Una noche, Lemuel tuvo un sueño que no se parecía a ninguno de los anteriores. Caminaba solo por un desierto sin fin, bajo un sol abrasador que quemaba su piel. A su alrededor, todo era silencio, arena y vacío. No había rastro de vida, ni sombra, ni dirección. Pero a lo lejos, vio algo imposible, un río. Un río que serpenteaba entre las dunas, completamente fuera de lugar, y que brillaba como si escondiera un secreto. Con esfuerzo se acercó, y al mirar dentro del cauce, descubrió que no era agua lo que fluía, sino un oro líquido, radiante, cegador. Su instinto fue tocarlo, sumergir las manos en esa corriente brillante, pero justo cuando estaba por alcanzarla, el río desapareció. Todo se desvaneció ante sus ojos, y volvió a encontrarse solo en la inmensidad del desierto. Despertó de golpe, empapado en sudor, con el corazón palpitando fuerte y el eco de aquella visión aún ardiendo en su pecho. Intentó convencerse de que solo era una imagen más, una rareza de su mente cansada. Pero algo en ese sueño lo había marcado. ¿Qué significaba ese oro? ¿Por qué el desierto? ¿Y por qué se desvanecía justo cuando estaba tan cerca? Aunque trató de olvidarlo, el sueño se repetía, una y otra vez. Y cada vez que lo hacía crecía dentro de él una certeza. Ese sueño no era un accidente. Había algo, o alguien, que le estaba hablando en lo invisible. Cansado de la confusión y movido por una inquietud que ya no podía ignorar, Lemuel recordó a un anciano sabio que vivía en una aldea vecina. Su nombre era Eitán, y decían que tenía una profunda comunión con Dios. Sin pensarlo dos veces, al amanecer, Lemuel emprendió el camino para buscarlo.
Llevaba en el corazón la esperanza de que alguien pudiera ayudarlo a entender lo que estaba viendo noche tras noche. Cuando llegó, Eitan lo recibió con amabilidad y le pidió que hablara sin reservas. Lemuel relató cada sueño, en especial aquel del río de oro en medio del desierto. Mientras hablaba, el anciano cerró los ojos, como si escuchara algo más allá de las palabras. Cuando terminó, Eitan guardó silencio unos segundos y luego, con voz tranquila, dijo: Lemuel, eso no es un simple sueño, es una visión. Dios te está hablando, pero lo estás mirando desde el velo de la confusión. El desierto, continuó, es el reflejo de tu vida actual, un tiempo seco, sin dirección aparente, pero el río de oro es una promesa. No representa riquezas terrenales, sino bendiciones espirituales que Dios ha preparado para ti. Sin embargo, no llegarán mientras solo las observes. Necesitas dar un paso de fe, aunque parezca que todo va a desaparecer. Dios está más cerca de lo que imaginas, pero quiere ver si estás dispuesto a creer antes de ver. Después de aquel encuentro, Lemuel no volvió a ser el mismo. Por primera vez comenzó a orar con intención, a hablar con Dios en lo secreto, pidiendo discernimiento, fuerza y dirección. Ya no deseaba simplemente entender sus sueños, sino vivir lo que Dios quisiera enseñarle a través de ellos. Fue entonces cuando una nueva imagen llenó su mente: un campo fértil, cubierto de trigo dorado, bajo un cielo despejado, y en el centro, una fuente de agua cristalina que no había visto antes. Al despertar, entendió lo que debía hacer. Tomó el terreno más árido de su familia, aquel que todos daban por perdido, y decidió sembrarlo. Nadie entendía por qué lo hacía. Algunos pensaban que era locura, otros lo miraban con lástima. Pero Lemuel no buscaba aprobación. Tenía una palabra en el corazón, una promesa que había nacido en el silencio de sus noches. Y sembró, no con esperanza humana, sino con fe en que Dios haría florecer lo que parecía muerto. Los meses pasaron, y lo que parecía un acto inútil se transformó en milagro. La tierra reseca produjo fruto, y no cualquier fruto, una cosecha abundante, más grande de lo que su familia jamás había visto. Lemuel entendió entonces que el río de oro en su sueño no era riqueza material, era la fidelidad de Dios manifestada en su obediencia. Era el resultado de creer, aún sin entender, porque cuando sembramos con fe, incluso en los terrenos más duros, Dios hace crecer lo imposible. Tal vez, como Lemuel, tú también has tenido sueños, pensamientos o sensaciones que no has podido explicar. Puede que hayas despertado con el corazón inquieto, o que sientas que hay algo más allá de lo visible tratando de llamar tu atención. Y si en vez de descartarlo como simple imaginación, empezaras a preguntarte si Dios está tratando de hablarte, incluso en medio de lo que no entiendes. Muchas veces esperamos que Dios nos hable con claridad, con señales evidentes, con respuestas inmediatas. Pero Él, en su sabiduría, elige formas que despierten nuestra búsqueda, que nos inviten a acercarnos más. Un sueño puede ser más que una imagen, puede ser una semilla. Una impresión en el alma puede ser una puerta. Lo que parece insignificante puede ser el principio de algo divino, si te atreves a verlo con ojos de fe. Y esa es la clave, mirar con fe. Porque la fe no es entender todo, es confiar en medio de la niebla. Lemuel no recibió una explicación completa, recibió una invitación. Tú también puedes estar recibiéndola ahora. Dios sigue hablando, a través de los sueños, de personas, de circunstancias. Y si estás escuchando esto no es casualidad. Quizás ha llegado tu momento de responder, de orar con más intención, de abrir tu corazón a lo que el cielo quiere revelarte. Dios no dejó a Lemuel en la confusión. No lo abandonó en el desierto de sus dudas. Lo condujo, paso a paso, hacia el cumplimiento de una promesa que ya estaba sembrada en su interior. Y eso mismo puede estar ocurriendo contigo. Tal vez has vivido años con preguntas, con imágenes en tu mente o anhelos en el corazón que no sabías de dónde venían. Pero lo que parecía confuso,
Puede haber sido todo este tiempo una promesa esperando revelarse. El río de oro no era otra cosa que la fidelidad de Dios en acción. Y el campo fértil que vio al final no estaba en un sueño, sino en su vida real. Porque cuando damos pasos de fe, aunque no entendamos, el cielo responde, y lo que parecía imposible, florece. Esa es la manera en que Dios obra. Transforma lo seco en abundante, lo incierto en dirección, lo pequeño en eterno. Pero todo empieza con una decisión: creer. Hoy quiero invitarte a que no ignores más esas señales. No des por perdidos los sueños que Dios sembró en ti. No descartes esas visiones que regresan una y otra vez. Ora, confía y actúa, porque el mismo Dios que habló a Lemuel, hoy te está hablando a ti. Y lo que parecía solo un sueño, puede ser el inicio de la bendición que has estado esperando toda tu vida. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Lo que hemos compartido no es solo una historia antigua, sino un reflejo vivo de lo que Dios puede estar haciendo en tu vida ahora mismo. Tal vez, como Lemuel, has estado caminando por desiertos, viendo visiones que no comprendes, sintiendo en tu espíritu que hay algo más, pero sin saber cómo avanzar. Hoy, esa confusión puede transformarse en dirección si decides escuchar con el corazón. Recuerda, Dios no habla solo para informar, habla para transformar. Lo que parecía confuso, muchas veces es una promesa que aún no ha sido revelada del todo. El río de oro no está tan lejos como crees. Está en el terreno de tu fe, en tu disposición a orar, a confiar y a actuar incluso cuando no ves resultados inmediatos. ¿Qué estás haciendo con los sueños que Dios sembró en ti? ¿Has dejado de creer que pueden cumplirse? Este es un llamado, no para que entiendas todo de inmediato, sino para que des el siguiente paso. Ora con más profundidad, lee la palabra con más hambre, escucha con más atención. Dios sigue hablando, y si estás dispuesto a escuchar, también estás listo para recibir. Que esta historia despierte en ti el deseo de confiar una vez más, de esperar en Dios y de no despreciar aquello que aún no comprendes. Porque allí, en lo misterioso, muchas veces habita la respuesta. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir recibiendo mensajes como este. Dar like a este video si te edificó espiritualmente. Compartirlo con alguien que esté atravesando un desierto, porque quizás este mensaje es justo lo que necesita. Comentar abajo si alguna parte de esta reflexión habló directamente a tu situación. Gracias por llegar hasta aquí. Que Dios te bendiga abundantemente y que a partir de hoy nunca más ignores un sueño que Él pueda estar usando para hablarte.